En esta mañana tenemos un invitado especial, ya muchos lo vieron ayer en la conferencia, hoy vamos a estar bajo su enseñanza. Él es Jonathan Master, el presidente del Seminario Teológico Presbiteriano de Greenville, y ayer fue una gran bendición poder escucharlo acerca del tema del cesacionismo, y esta mañana entonces nos va a bendecir con la predicación. Así que el que tenga oído para escuchar, que escuche la palabra de Dios. Good morning. It's a joy to be with you this morning. Buenos días, es una alegría estar con ustedes en esta mañana. Please turn in your Bibles to 2 Samuel chapter 9. Por favor, busquen en sus Biblias, segunda de Samuel, capítulo 9. Before I have Pastor Bradney read this passage, Antes que el pastor Bradley lea este pasaje, I want to say a few words of introduction about the passage. quiero decir algunas palabras de introducción acerca del pasaje. In the book of 2 Samuel, this chapter plays a unique role. En el libro de segunda de Samuel, este pasaje juega un papel único. 1 Samuel records the rise of David. Según de Samuel nos reporta el levantar de David. In 2 Samuel, we have David reigning as king. En según de Samuel vemos a David reinar como rey. Each chapter in 2 Samuel records a greater and greater height to his kingship. En según de Samuel vemos en cada capítulo cómo crece David en su reinado. Things get better and better. Las cosas van mejor y mejor. David rules more and more wisely. David reina cada vez más sabiamente. Everything changes in 2 Samuel chapter 11. Todo cambia en 2 Samuel capítulo 11. In 2 Samuel 11, David commits a grave sin. En 2 Samuel capítulo 11, David comete un gran pecado. Following that chapter, things get worse and worse. Después de ese capítulo, las cosas van empeorando. So the beginning of the book is a climb to the top. Así que el principio del libro es yendo hasta la cima, Where David demonstrates what it means to be a godly leader. donde David demuestra lo que significa ser un líder de Dios. But after chapter 11, he experiences the consequences of his sin. Pero después del capítulo 11, él sufre las consecuencias de su pecado. That puts 2 Samuel chapter 9 at the very top of David's reign. Así, esto pone a 2 Samuel capítulo 9 en el mismo tope del reinado de David. It is his finest hour, his greatest moment as king. En sus finales, las horas finales de su gran reinado. And the como writer gran of rey. and the writer of 2 Samuel is making sure that we see that. Y el autor de 2 Samuel se asegura de que nosotros veamos eso. We might expect that David's greatest moment as king would be a time of military triumph. Quizás pensamos que los grandes momentos del reinado de David es cuando él tenía la victoria en guerras militares. But as we will see, David's greatest moment is something very different. Pero como vamos a ver, la grandeza, el tiempo grande de David fue en otro momento. Let's read this text and follow along closely because it is the word of God. Vamos a leer este pasaje y por favor presten atención. Segunda de Samuel capítulo 9, como reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Dice así. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Abar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Abar.
Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará a su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Pueden tomar asiento. What does David do at his moment of greatest triumph as king? ¿Qué hizo David en los momentos de grandeza como rey? We might expect to see another episode like the defeat of Goliath in 1 Samuel. Podemos ver otro episodio como con Goliat, como pasó con Goliat, Or some humiliation of his enemies. o alguna humillación de sus enemigos. But in fact, what we see is almost the opposite of this. Pero lo que vemos es lo opuesto a esto. At his moment of greatest triumph, David shows kindness to a helpless enemy. En el momento de su gran reinado, David demostró misericordia. Notice how the text begins. Fíjense cómo el verso comienza. David asks for someone from the house of Saul. David pregunta por alguien de la casa de Saúl. This would have been politically surprising. Esto podía haber sido políticamente sorprendente, una sorpresa. Saul's house had been David's enemy. La casa de Saúl había sido enemigo de David. In most of 1 Samuel, David was fleeing from Saul. La mayor parte de Primera de Samuel, el rey David estaba huyendo de Saúl. When Saul was king, he saw David as a rival. Cuando Saúl reinaba, veía a David como un rival. But now Saul has been defeated and David is king. Pero ahora Saúl ha sido derrotado y el rey David reina. Under normal circumstances, the new king would want to do away with the old king's family. En momentos normales, el rey hubiera deshecho la casa del rey pasado. But what does David do? Pero ¿qué hizo David? He asks for someone from the house of Saul to show kindness. Él preguntó por alguien de la casa de Saúl para mostrar bondad. This was against his political interest. Esto era en contra de sus intereses políticos. It would have been unheard of in his day. Hubiese sido increíble en sus tiempos. But there's more that we see. Pero hay más de lo que podemos ver. The king is told of one of Saul's descendants. El rey estaba preguntando por uno de sus descendientes. But that descendant is crippled and helpless. Pero ese descendiente era lisiado y no tenía ayuda. We see this in verse 3. Esto lo vemos en el verso 3. We have already read about Mephibosheth's accident in 2 Samuel 4. Ya habíamos leído acerca del accidente en 2 Samuel 4. When Mephibosheth was 5 years old, his household received bad news. ¿Alguien me ayuda con el nombre? Sorry. What was the name? Oh, Mephibosheth? Mephibosheth. Okay. Oh, yeah. Sí. Mephibosheth said, can you repeat that?
Mephibosheth? No, the sentence. Oh, when we read about his accident in 2 Samuel 4. Okay, leemos acerca de su accidente en 2 de Samuel. When Mephibosheth was 5 years old, he was dropped and he became crippled. Cuando Mefiboset tenía 5 años, se cayó y fue lisiado. So not only was he an enemy of David, he was also of no use to David. No solamente era enemigo de David, sino que no servía para nada para David. He could not lead David's army. Él no podía dirigir el ejército de David. He could not defend him from other enemies. Él no podía defenderlo con otros enemigos. And if that were not enough, he was far away from David geographically. Y si eso no era suficiente, también él estaba geográficamente lejos de David. In verse 4, we are told he is in Lo Debar. Y en el verso 4 vemos que él está lisiado a ambos pies. This word in Hebrew means no place. Esta palabra en hebreo significa que no tenía lugar. He was far away from the king in Jerusalem. Él estaba lejos del rey de Jerusalén. So David, in his moment of greatness, takes this enemy, Así que David en su momento más alto tomó a su enemigo. takes this man who could be of no military benefit to him, Este hombre que no tenía ningún beneficio militar para él, takes this man who is far away from him, tomó a este hombre que estaba lejos de él. and what does he do? ¿Y qué él hace? Well, the text tells us that he brought him to Jerusalem. Pues el texto dice que él lo trajo a Jerusalén. He restored to him all of his father's lands. Él restauró y le dio a él todas las tierras de su padre. He gave sacrificially to Mephibosheth. Él dio sacrificialmente a Mefiboset. He honored him lavishly, according to verses 10, 11, and 13. Él lo honró grandemente de acuerdo al verso 10, 11, 12 y 13. He even gave him a seat at his table. Inclusive él le dio una silla en su mesa. We learn later that this had a multi-generational effect. Aprendemos luego más adelante que esto tiene un impacto multigeneracional. Verse 12 tells us that Mephibosheth had a son, El verso 12 nos dice que Mefiboset tenía un hijo. and 1 Chronicles tells us that this son had many more sons who were blessed by the Lord. Y en Primera de Crónicas vemos que este hijo tenía muchos otros hijos porque Dios lo estaba bendiciendo. David acts in a sacrificial way against what would seem to be his interests. Así que David estaba actuando de manera sacrificial delante de su enemigo. This is something like what the scripture commands us in the book of Philippians. Esto es algo que las escrituras nos manda en el libro de Filipenses. Consider one another's interests more important than your own. Considera el interés del otro más importante que el tuyo. Isn't it surprising that the Bible records this as the high point of David's reign? ¿No es interesante que la Biblia apunta a esto como el momento más alto en la vida de David? And the question is, where did David get this idea? Y la pregunta es, ¿de dónde David adopta esta idea? What was it that drove David to act this way toward one of his enemies? ¿Qué fue lo que llevó a David a actuar de esta manera delante de uno de sus enemigos? The passage tells us in verse 1 and verse 3, El pasaje nos dice en el verso 1 y en el verso 3, there's a word that's translated as kindness in these verses. hay una palabra que se traduce en estos versos como bondad. It's a Hebrew word that refers to covenant faithfulness. Es una palabra en hebreo que se refiere a la fidelidad del pacto. David recognized, according to verse 1, that Jonathan had shown him covenant faithfulness. David reconoce en el verso 1 que Jonatán le ha demostrado a él una fidelidad pactual. And in verse 3, he recognizes that God had shown him covenant faithfulness. Y en el verso 3, él dice que Dios ha demostrado a él una fidelidad pactual. David's actions are motivated by God's covenant kindness to him. La motivación de David es la fidelidad del pacto. David understood the power of God's covenant faithfulness to him. David había entendido el poder de la fidelidad del pacto de Dios. I wonder, is that idea dominant in your mind if you're a Christian? Me pregunto, ¿esta idea domina tu mente como cristiano?
If you're a Christian, the Lord refers to our salvation in covenantal terms. Si eres cristiano, Dios se refiere a nuestra salvación en términos del pacto. In fact, the whole story of the coming of Christ is put in a covenantal framework. Inclusive toda la venida del Señor Jesucristo, Dios lo encierra en un marco del pacto. The Bible begins with a covenant of works in the Garden of Eden. La Biblia comienza con un pacto de obra en el Edén. But then as Adam breaks that covenant, God reveals to him his covenant of grace. Pero cuando Adán rompió este pacto, Dios le demuestra el pacto de gracia. This is unfolded in other covenants as well. Esto también se desarrolla en otros pactos también. God makes a covenant with Noah that he would not destroy the earth with a flood. Dios hizo un pacto con Noé, le dijo que no destruiría el mundo con agua nuevamente. God makes a covenant with Abraham Dios hace un pacto con Abraham, that he would make his name great and bless all the families of the earth through him. que iba a ser su nombre grande, iba a bendecir a todas las naciones por medio de él. Ultimately, this covenant is fulfilled for us in the Lord Jesus Christ, according to Galatians 3. Y últimamente este pacto de Abraham fue completado en el Señor Jesucristo según Gálatas 3. Paul says this in Galatians 3, and if you are Christ's, then you are Abraham's offspring. Pablo dice en esto en Gálatas 3 que si eres del Señor Jesucristo, eres heredero de Abraham. You are heirs according to that promise. Eres heredero de acuerdo a esa promesa. The Lord reveals himself in a covenant to Moses. Dios se le revela a Moisés por medio de un pacto. There he points forward to the need for the Holy Spirit to empower people. Desde ahí él apunta a la necesidad del Espíritu Santo para guiar a su pueblo. He reveals himself and his law to his people. Él se revela a sí mismo por medio de la ley delante de su pueblo. And then in 2 Samuel 7, he makes a covenant with David. Y luego en 2 de Samuel 7 él hace un pacto con David. This is a great and glorious covenant. Y esto es un pacto grande y glorioso. The Lord promises David that his descendant would reign on his throne forever. Dios le promete a David que de su descendencia reinará en su trono para siempre. Remember when the birth of Jesus is revealed to Mary by the angel. Recuerden que cuando la venida del Señor Jesucristo fue revelada a María por medio de los ángeles, the angel Gabriel says this, he will be great and will be called Son of the Most High. El ángel le dice a María, él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David. Y el Señor Dios le dará el trono de David. And he will reign over the house of Jacob forever. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. And of his kingdom there will be no end. Y su reinado no tendrá fin. The gospel comes to us framed by covenants. El evangelio viene a nosotros marcado por el pacto. And David, who knew something of God's work, understood this. Y David entendió las palabras de Dios. David understood that his life and his salvation was a gift from the Lord. Él entendió que su vida y su salvación era un regalo de Dios. That the Lord had been at work blessing him. Que el Señor ha estado trabajando, bendiciéndolo. That all of the blessings he'd received were from the Lord's hand. Que todas las bendiciones que él había recibido venían de la mano de Dios. We have even greater revelation of God's covenant. Inclusive nosotros tenemos una mayor revelación del pacto de Dios. Because we have not only the covenants made before David, but the new covenant which was made after. No solamente tenemos los pactos que Dios hizo antes de David, sino que también tenemos el pacto hecho luego de David. There the Lord promises that he will forgive his people's sins. Donde Dios promete que perdonará el pecado de su pueblo. That he would empower his people with his spirit. Que él iba a regalar a su pueblo el Espíritu Santo. You remember that Jesus, as he was
crucified looked to that new covenant. Recuerden que mientras Cristo estaba crucificado, Él miró hacia ese nuevo pacto. And when he instituted the Lord's Supper, he said, "This is the new covenant in my blood." Cuando él instituyó la cena del Señor, Él dijo, este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. If David was motivated by his understanding of the covenant, how much more should we be today? Si David estaba motivado por su entendimiento del pacto, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar motivados hoy? Do you recognize the greatness of God's covenant promises to his people? ¿Tú reconoces la promesa grande que Dios tiene para su pueblo? Do you see this as part of your testimony as a Christian? ¿Ustedes ven esto como parte de su testimonio como cristiano? If I asked any of you, what does it mean to be a Christian? Would you speak about the covenant promises? Si yo le pregunto a usted ¿qué significa ser cristiano? ¿Ustedes creen que se referirán a los pactos? These things are dominant in the Bible, and they were dominant in David's mind. Estas cosas están dominantemente en la Biblia y también dominaban la mente de David. Now, these things are written as examples for us. Ahora, estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. This is what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 10. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10. And so I want us to consider what examples we can learn from in this chapter. Y quiero que considere lo que podemos aprender del ejemplo en este capítulo. Let's look first at the example of David. Vamos primero a ver al ejemplo de David. David understood that covenant kindness had been shown to him. David entendía que la bondad del pacto había sido demostrada hacia él. He understood that this was to lead him to show covenant kindness to others. Esto lo llevó a mostrar también la bondad del pacto a otros. This is the same logic of verses like Ephesians 4:32, Esta es la misma lógica que se ve en Efesios capítulo 4, where Paul says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." Let me read it. Ephesians 4:32. 4. 4:32. What verse? I'm sorry. 32. 32. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los ha perdonado en Cristo. Do you see the logic of that verse? Ustedes ven la lógica de ese verso. Why are we to be kind and tender-hearted? ¿Por qué tenemos que ser bondadosos? Why are we to forgive one another? ¿Por qué tenemos que perdonarnos unos a otros? Because God in Christ has forgiven us. Porque Dios en Cristo Jesús nos ha perdonado a nosotros. This is one of the key motivations for David's actions. Esta es una de las motivaciones para la acción de David. Would that be said of your life? Usted puede decir esto de su vida. Would it be said of this church? Usted puede decir esto de la iglesia. These are people motivated by the kindness of God to them. Estos son personas motivadas por la bondad de Dios. These are people who've been blessed and forgiven by God. Estos son personas que han sido bendecidas y perdonadas por Dios. And that's changed them. Y esto los ha cambiado a ellos. David's kindness had a multi-generational effect. La bondad de David tiene un impacto multigeneracional. And so it can be today. Y también puede ser hoy. Perhaps you have benefited from the kindness of Christians to you. Quizás usted se ha beneficiado de la bondad de cristianos que han demostrado hacia ti. Perhaps it was shown first in them sharing the gospel with you. Quizás es porque ellos lo han recibido también. Because they had been forgiven by the Lord Jesus Christ, they wanted to share that with you. Porque ellos han sido perdonados por el Señor Jesucristo y ellos quieren demostrar eso hacia usted. This has a profound multi-generational effect. Esto tiene un gran efecto multigeneracional And it's motivated by God's covenant faithfulness to his people. y está motivado por la fidelidad de la bondad de Dios por su pueblo. Are you thankful for the kindness that God has shown you in Christ? ¿Usted está agradecido por la bondad que Dios ha demostrado a usted en Cristo Jesús? Then let your kindness be shown towards others. Entonces deja que tu bondad sea demostrada a otros.
This brings us to the ultimate example, which is Jesus Christ. Esto nos lleva al último ejemplo, al gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. David, in his finest hour, is acting out what God in Christ has done for us. David en sus últimos momentos grandiosos está actuando como el Señor Jesucristo actuó con nosotros. Don't you see this beautiful pointer from David to Jesus? ¿No ves la hermosa flecha que va de David hacia Jesús? Don't you see how David here is a kind of type of Jesus Christ? ¿No ves como David es aquí como un tipo de nuestro Señor Jesucristo? Listen to what Paul says in Romans chapter 5. Mira lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, And read 6 through 11. 6 al 11 dice: Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. In our natural state, we were powerless. Mire, en nuestro estado natural somos, no podemos hacer nada, We were sinners. somos pecadores, We were far away from God. estábamos fuera, lejos de Dios. In fact, we were called God's enemies. Inclusive éramos llamados enemigos de Dios. So how is it that we have been brought near? ¿Y cómo es que hemos sido traídos cerca? How is it that we have been taken from the far country and brought to our master's house? ¿Cómo es que hemos sido sacados de países lejanos y nos han traído a la casa de nuestro Señor? We've received reconciliation through Jesus Christ. Porque hemos recibido reconciliación en el Señor Jesucristo. And that leads us then to the final example here of Mephibosheth. Y esto nos lleva hasta el punto final de si no lo leo, Morfibesek. Morfibesek. Ya saben, ok. Mephibosheth knew that he calls himself a dead dog before King David. Mefiboseth se llamó a sí mismo un perro muerto delante de David. This is how he refers to himself in verse 8. Esto es como él se refiere a sí mismo en el verso 8. He instinctively knew that David was in charge. Él instintivamente sabía que David estaba a cargo. And so it is with us. Y también está con nosotros. The Apostle Paul says this: El apóstol Pablo dice esto. What do you have that you did not receive? ¿Qué es lo que tienes que no has recibido? If then you received it, why do you boast as if you did not receive Y it? si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Paul also tells us, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Pablo dice que también estamos muertos en nuestros delitos y pecados donde antes caminábamos. He says, by grace you have been saved. Dice que por gracias has sido salvo. This is not of yourselves, Esto no es de ti mismo, so no one can boast. para que nadie se gloríe. If this should be our posture as Christians, Esto debe ser, our position, esto debe ser our nuestra attitude. posición o nuestra postura como cristianos. We need to approach God with humility, Tenemos que acercarnos a Dios con humildad, knowing that all that we have is a result of His grace. sabiendo que todo lo que tenemos es resultado de su gracia. What do you have that you did not receive? ¿Qué es lo que tú tienes que no has recibido? But the example of Mephibosheth teaches us even more than this. Por ejemplo, de Mefiboset nos enseña algo más. If you are not a Christian, let me plead with you.
Si tú no eres cristiano, déjame hablarte a ti. No one is so far removed Nadie es lejanamente removido, no one is so much an enemy nadie es tan enemigo that God cannot save through his Son, Jesus Christ. que Dios no pueda salvar por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. God saves helpless people. Dios salva a personas que no se pueden ayudar. God saves spiritually crippled enemies of his. Dios puede salvar a lisiados y God, traerlos a Él. God brings them to himself through his Son, Jesus Christ. Dios los trae a Él mismo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesus Christ, the Son of David, calls for all to believe and repent. El Señor Jesucristo, el Hijo de David, llama a todos que se arrepientan, So to turn to him and be saved. que miren a Él y sean salvos. This account in 2 Samuel 9 should serve as an invitation to you. Este relato en el capítulo 9, según de Samuel, debe ser un llamado para ti. If you are far away, Jesus Christ invites you to come to him. Si estás lejos de Él, Jesucristo te invita a que vengas a Él. There's one God and one mediator Hay between God, solamente un Dios y un mediador para llegar a Dios. and that's the man Christ Jesus. Y ese es Jesucristo, hombre. And when you come to him, you will find rest for your souls. Y cuando vienes a Él, vas a encontrar descanso para tu alma. Just as Mephibosheth was invited to eat at David's table, Así como Mefiboset fue invitado a comer a la mesa de David, so those who come to God through Christ are invited to eat with him at his table. así son aquellos que son invitados y vienen por medio de Jesucristo a que coman a la mesa de Él. Did you see how verse 13 ended? Ustedes ven cómo el verso 13 termina. He ate always at the king's table, Él comía siempre a la mesa del rey, even though he was lame in both feet. aun cuando él estaba lisiado de ambos pies. What a beautiful picture, not only of salvation, but also of the Christian life. Qué hermosa imagen, no solamente para él, sino para nosotros estar a los pies del Señor Jesucristo. The holy God reconciles enemies to himself El Espíritu Santo reconcilia a enemigos para sí mismo through his Son, the Lord Jesus Christ. por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. And he not only reconciles them, Él no solamente los reconcilia, he invites them to dine with him at his table. Él los invita a cenar con Él a su mesa. How great a God we serve. Qué grandioso es el Dios que servimos. The book of Revelation ends with this invitation. El libro de Apocalipsis termina con esta invitación. The Spirit and the bride say, "Come." El Espíritu y la esposa dice, ven. And let the one who is thirsty come. Y aquellos que tienen sed, déjalos venir. Let the one who wishes take the water of life without cost. Aquellos que quieran que tomen el agua de vida sin ningún costo. Come to King Jesus, Ven al Rey Jesús, the Son of David, el Hijo de David, the one to whom this chapter points us, a donde este capítulo apunta. and you will find rest for your weary soul. Y vas a encontrar descanso para tu alma preocupada. And you will find communion with your eternal King and Creator. Y vas a encontrar comunión con tu eterno Rey y Creador. Let's pray together. Vamos a orar. Our God and Father, we thank you for your word. Amado Padre, gracias por tu palabra. We would be in the dark if you had not given us your word. Estaríamos en la oscuridad si no nos hubiese dado tu palabra. Thank you for the clear revelation of your Son, Jesus Christ. Gracias por la revelación clara de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Thank you for his free offer of salvation. Gracias por su oferta gratis de salvación. We thank you for seeking us out when we were your enemies. Te damos gracias por tu habernos buscado cuando éramos tus enemigos. We thank you for reconciling us by grace through faith. Te damos gracias por reconciliarnos a nosotros por gracia por medio de la fe. We thank you for bringing us to your table. Gracias por traernos a tu mesa. What do we have that we did not receive?
¿Qué tenemos que no hemos recibido? We thank you for these things in Jesus' name. Te damos gracias por estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.